Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 77. Nuestro devocional del día de hoy se titula Tienes un Salvador. Tienes un Salvador. El mundo busca un Salvador. La cantante canadiense Liz expresa esta necesidad en la letra de su canción titulada Salvador. La noche es ensordecedora cuando el silencio escucha y ahora estoy sobre mis rodillas y sé que falta algo. Tarde o temprano necesitaré un Salvador. Necesitaré un Salvador. Lecrae Moore es un rapero, emprendedor, productor discográfico y actor. Representa el pensamiento de muchos de nosotros al decir no soy cristiano porque sea fuerte y tenga todo solucionado. Soy cristiano porque soy débil y admito mi necesidad de tener un Salvador. La maravillosa verdad del cristianismo es que en Jesús tienes un Salvador. ¿Cómo deberías responder a esta buena noticia tan extraordinaria? Vamos a leerlo en el Salmo 35 del 1 al 10. Salmo 35 del 1 al 10 en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Salmo de David, Salmo 35. Oh Señor, ponte en contra de los que se oponen, pelea contra los que luchan contra mí. Ponte tu armadura y toma tu escudo. Prepárate para la batalla y ven en mi ayuda. Levanta tu lanza y tu jabalina contra los que me persiguen. Quiero oírte decir, yo te daré la victoria. Avergüenza y causa deshonra a los que tratan de matarme. Hazlos retroceder y humilla a los que quieren hacerme daño. Sopla y espárcelos como paja en el viento, un viento mandado por el ángel del Señor. Haz que su camino sea oscuro y resbaladizo, y que el ángel del Señor los persiga. Yo no les hice ningún mal, pero ellos me tendieron una trampa. No les hice ningún mal, pero cavaron una fosa para atraparme. Por eso, que la ruina les llegue de repente, que queden atrapados en la trampa que me tendieron, que se destruyan en su fosa que cavaron para mí. Entonces me alegraré en el Señor, estaré feliz porque Él me rescata. Con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré. Señor, ¿quién se compara contigo? ¿Quién otro rescata a los indefensos de las manos de los fuertes? ¿Quién otro protege a los indefensos y a los pobres de quienes lo roban? Solo el Dios Todopoderoso. Vamos a ver qué nos quiere decir el Señor por medio de este salmo que acabamos de leer. Dice la palabra de Dios así. Bueno, Nicky que nos está hablando aquí por medio de la palabra de Dios. Clama a Dios tu Salvador. En todo momento puedes clamar a Dios pidiendo su ayuda. La vida es una batalla. Si enarbolamos la bandera de Dios, habrá quienes gente que irá contra nosotros. David pide que Dios pelee con aquellos que guerrean contra él. Pide en oración, combate a los que me combaten, acude en mi ayuda. Quiero oírte decir, yo soy tu salvación. O en palabras de la versión bíblica en inglés de El Mensaje, reafírmame que pueda oírte decir, te salvaré. Cuando estás bajo ataque es fácil sentir que debe ser tu culpa. Cuando estás bajo ataque es fácil sentir que debe ser tu culpa. Pero David repite 2 veces que el deseo de su enemigo de atraparlo es sin motivo. En ocasiones puede que enfrentes oposición no porque hayas hecho algo malo, sino porque estás haciendo algo bien. David ora a Dios pidiendo que lo rescate. Así mi alma se alegrará en él y se deleitará en su salvación. Puede que tus enemigos sean más fuertes que tú. David enfrentó a provocadores, matones y rufianes que intentaban matarlo por la espalda. Pero Dios es el Salvador que rescata y libra a los pobres de los poderosos. El gran rescate de Dios es la salvación que encontramos en Jesús. Me encanta la canción escrita por Ben Ferrer y Ray Morgan
que celebra esta salvación. Utilicemos estas palabras como oración y alabanza. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar. Siempre autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Hermosa canción. Vamos a estar leyendo Lucas capítulo 2, del versículo 21 al 40. Lucas capítulo 2, versículos de 21 al 40 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: presentación de Jesús en el templo. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como se exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice: si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Profecía de Simeón. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías a rescatar a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar el bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz. Como prometiste, he visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que decía de él. Entonces Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: ese niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como señal de Dios, pero muchos se opondrán. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. Profecía de Ana. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaba 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte y estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Vamos a ver qué nos quiere decir el pastor en nuestro devocional. Dice así la palabra de Dios: mira a Jesús, según lo que acabamos de leer. Mira a Jesús, tu Salvador. Jesús es el Salvador del mundo. El ángel había anunciado el nacimiento de un Salvador. En este pasaje vemos cómo en el 8º día lo llamaron Jesús, que significa el Señor salva. Sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor y cumplir con la ley del Señor, lo que está escrito. Jesús es el cumplimiento máximo de todas las ofrendas y los sacrificios sobre lo que leemos en el Antiguo Testamento. Mira a Jesús para recibir paz. Simeón toma a Jesús en sus brazos y dice: al Señor, han visto mis ojos tu salvación. Ver a Jesús es ver salvación. Ver a Jesús le da paz a Simeón. Mira a Jesús para ver cómo es Dios. Jesús es la luz que revela a Dios.
Él es la luz que ilumina a las naciones. Es imposible conocer a Dios a menos de que Él se nos revele, pero Dios ha hecho justamente eso en Jesús. Nos muestra cómo es Él. Dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús revela completamente a Dios para todos. Eso lo podemos también encontrar en Juan 14:9. Mira a Jesús para obtener la gracia y la verdad. Jesús es la luz que trae gloria, gloria del pueblo de Israel. Lucas capítulo 2, versículo 32. La palabra gloria habla de la excelencia, la belleza, la grandeza y la perfección de Dios. Dios es glorioso. Israel tenía gloria porque Dios habitaba entre ellos. Primero en el tabernáculo, en el desierto, como está escrito en el pasaje de hoy del Antiguo Testamento, y luego en el templo de Jerusalén. Con Jesús, Israel llegó a ver la gloria de Dios en su sentido más cabal y pleno. Como escribe Juan sobre Jesús, y hemos contemplado su gloria. La gloria corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 1, versículo 14, la parte B. Jesús ofrece gloria a Israel y a nosotros porque Él es Dios que vino a habitar entre nosotros. Trágicamente, muchas personas rechazan la revelación y la gloria de Dios que vemos en Jesús. Simeón profetizó sobre esto. Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 2, versículos del 34 al 35. Estar asociados tan estrechamente con Jesús ofrece gran bendición, pero también sufrimiento. Tal vez tengas un pariente, un amigo cercano o alguien por quien realmente te preocupes que sea adversario de Jesús o que simplemente no le interese. Cuando vemos gente que rechaza a Jesús, contemplamos un pequeño vistazo de lo que María habría experimentado. Una espada te atravesará el alma. El gran sufrimiento de María aguardaba en el futuro. Entre tanto, ella tenía la alegría de ver a Jesús crecer y volverse más fuerte. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios los acompañaba. Sabiduría y gracia son características del Salvador que deberíamos procurar imitar en nuestra propia vida. Vamos a orar. Señor, dame ojos como Simeón para ver tu salvación en el mundo actual. Dame hoy la gracia y la sabiduría en todas mis decisiones, reuniones y conversaciones. Vamos también a estar leyendo ahora Números capítulo 7, versículos del 1 al 65. Igualmente en la versión Nueva Traducción Viviente. Ofrendas para la dedicación. El día en que Moisés levantó el tabernáculo, lo ungió y lo apartó como santo. También ungió y apartó todo el mobiliario, el altar con sus utensilios. Después los líderes de Israel, los jefes de las tribus que habían registrado las tropas, llegaron con sus ofrendas. Juntos llevaron 6 carretas grandes y 12 bueyes, una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada jefe, y los presentaron al Señor delante del tabernáculo. Luego el Señor le dijo a Moisés: recibe sus ofrendas y usa estos bueyes y carretas para transportar el tabernáculo. Repártelos entre los levitas según el trabajo de cada uno. Así que Moisés tomó las carretas y los bueyes y los entregó a los levitas. Le dio 2 carretas y 4 bueyes a la división gersónica para su trabajo, y le dio a la división merarita 4 carretas y 8 bueyes para su trabajo. Todo el trabajo se realizó bajo el liderazgo de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a la división coatita no le entregó carretas ni bueyes porque se le requería que hicieran el traslado de los objetos sagrados del tabernáculo sobre sus hombros. Los jefes también presentaron las ofrendas de dedicación para el altar cuando lo ungieron. Cada uno puso sus ofrendas sobre el altar. El Señor les dijo:
El Señor le dijo a Moisés que cada día un jefe lleve su ofrenda para dedicar la dedicación del altar. En el primer día presentó su ofrenda a Naasón, hijo de Aminadab, jefe de la tribu de Judá. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos. Calculados según el peso del ciclo del santuario, los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros y 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Naasón, hijo de Aminadab. En el segundo día presentó su ofrenda a Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos. Calculados según el peso del ciclo del santuario, los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Natanael, hijo de Suar. En el tercer día presentó su ofrenda a Eliad, hijo de Helón, jefe de la tribu de Zabulón. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro y un carnero y un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Eliad, el hijo de Helón. En el cuarto día presentó su ofrenda a Eliasur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros y 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Eliasur, el hijo de Seur. En el quinto día presentó su ofrenda a Selumiel, hijo de Zurisadai, jefe de la tribu de Simeón. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el ciclo de plata del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro y un carnero y un cordero de 1 año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda del pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Selumiel, hijo de Zurisadai. En el sexto día presentó su ofrenda a Eliasaf, hijo de Deudel, jefe de la tribu de Gad. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de 1 año para la ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrendas de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda que llevó Eliasaf, hijo de Deuel. En el séptimo día presentó su ofrenda a Eliasama, hijo de
Amiud, jefe de la tribu de Efraín. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1 kilo y un tazón de plata que pesaba 800 gramos. Calculado según el peso del ciclo del santuario, los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 14 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Eleazama, hijo de Amiud. En el 8º día presentó su ofrenda Gamaliel, hijo de Pedasar, hijo de jefe de la tribu de Manasés. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculados según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Gamaliel, hijo de Pedasur. En el 9º día presentó su ofrenda a Abiedán, hijo de Gedeoni, jefe de la tribu de Benjamín. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculados según el peso del ciclo del santuario. Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro, un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Aminadab, hijo de Gedeoni. Vamos a estar leyendo qué nos quiere explicar el pastor por medio de esto que acabamos de leer aquí en nuestro devocional. Entonces lo que nos quiere explicar aquí es, tiene por título: Alaba al Señor del mundo. Alaba al Señor del mundo. Alaba al Señor del mundo. Muchos padres primerizos tienen una conciencia profunda de que Dios les ha dado su bebé, pero esta conciencia tuvo que ser aún mayor para María y José durante el día en el templo al presentar al bebé milagroso que Dios les había dado. El nacimiento de Jesús el Salvador fue el acontecimiento más trascendental en la historia. Simeón toma a Jesús en sus brazos y dice: porque han visto mi salvación, mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 2, versículo 30. Quizá no sea sorprendente que las profecías y los preparativos para la venida de Jesús fueran tan extraordinarios, detallados y elaborados. En esta sección del libro de Números descubrimos cómo se inauguró el servicio en el tabernáculo. Números capítulo 7, Números capítulo 10, versículo 10. Leemos que cada una de las tribus hizo una ofrenda voluntaria, cada una dio una parte equitativa, le daban a Dios por medio de su siervo Moisés. Todo el pueblo de Dios participó en la inauguración del tabernáculo. A primera vista pudieron parecer que ese pasaje solo presenta tecnicismos innecesarios para el lector moderno. Pero el ofrecimiento a Dios de dones singulares en el tabernáculo en número 7 tiene bello reflejo en la presentación de Jesús en el templo. Este pasaje del Antiguo Testamento no es meramente un dato de contabilidad antigua. La ocasión para esas ofrendas singulares era la finalización y la dedicación del tabernáculo. El tabernáculo es un lugar simbólico de la presencia de Dios con el pueblo. El pueblo
El pueblo ofrenda como respuesta a la gracia y la presencia de Dios sobre ellos. Sus ofrendas son una expresión de alabanza y acción de gracias al Salvador. Al mismo tiempo, también estas ofrendas eran parte de los preparativos para la dedicación final del tabernáculo. Hacían que fueran actos para ingresar a la presencia de Dios. Los preparativos elaborados, la singularidad de las ofrendas y los detalles con el que el escritor los registra. Todo apunta a la maravillosa bendición que era para los israelitas tener la presencia de Dios en medio de ellos. Todas las ofrendas y los sacrificios de la ley de Moisés no eran otra cosa que la preparación y el anticipo del nacimiento y la muerte del Salvador. El tabernáculo apuntaba hacia algo aún mayor. Dios ya no habita en una tienda, ha venido a vivir en nosotros y como uno de nosotros. Jesús es consagrado conforme a la ley y proseguiría hasta cumplir el fin último de la ley, es decir, su propósito, después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor. Varios años después, Jesús el Salvador aboliría la necesidad de todas estas ofrendas y estos sacrificios del Antiguo Testamento por medio del sacrificio de su cuerpo una vez y para siempre. No es de sorprendernos que cuando Simeón comprendió que el bebé en sus brazos era el Salvador del mundo, bendijo a Dios. De igual modo, Ana dio gracias a Dios. Jesús el Salvador es el foco de toda nuestra alabanza y acción de gracias. Me encantan las palabras de otra canción escrita por Ben Cantelón, que son una respuesta adecuada en oración y alabanza a todo lo que hoy hemos leído sobre Jesús el Salvador. Dice así: un camino nos dio por el cual nos salvó. Él es nuestro Salvador. Levantamos clamor por su fama y honor. Alabar a Jesús, quien del mundo es Salvador. Qué hermosa. Bueno, la pastora Pipa añade, Lucas capítulo 2, versículos del 21 al 40. No hay nada que un padre o una madre quiera más que escuchar que sus hijos son elogiados. Tuvieron que estar encantados y quizá un poco sorprendidos por las profecías extraordinarias dadas por Simeón y Ana. Pero también no hay nada más doloroso que ver a los hijos sufrir. Una espada te atravesará el alma. Iban a pasar por mucho sufrimiento, pero cuando se revelara el cuadro completo, habría merecido la pena todo. Qué duro. Bueno, hemos terminado aquí nuestro devocional, acordándonos que ese devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa de Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.